Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, bienvenidos a la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto. Mire, al escuchar la afirmación del gobierno de Canadá otra vez, en el sentido de que urge la estabilidad en Haití, Canadá que se ha pronunciado muchas veces respecto a la problemática haitiana, pero sin solución. Incluso se llegó al momento cuando el gobierno canadiense planteó la posibilidad de intervenir ellos personalmente a Haití con un ejército de ocupación allá, pero eso no se produjo. Parece que esta vez intervenir a Haití no está entre las prioridades de las grandes potencias del mundo. Ya lo han estado en otra ocasión, no lo han logrado. Han estado allí y han salido sin éxito, y una muestra es el ejército de estabilización que estuvo en esa nación durante mucho tiempo llamado la MINUSTAH, que lejos de propiciar un orden allí y una estabilidad, lo que hizo fue dejar el país en medio de un desorden total, y donde los agentes de la MINUSTAH, integrados por soldados centroamericanos de Uruguay y otros países, lo que estaban allí era violando niñas, enfermándolas, y se le atribuye a ello el brote de cólera que afectó a ese país porque las heces fecales que producían la lanzaban a los pocos ríos que tiene Haití. Usted sabe que los haitianos no beben agua potable, se beben el agua contaminada de los ríos que tienen, y esto provocó el brote de cólera que dejó una secuela de muertos, porque las estadísticas de víctimas en Haití, por no tener un registro de salud organizado, un registro sanitario organizado, nunca se pueden contabilizar en ninguno de los escenarios de tragedia que se han producido en la vecina nación, ni siquiera los del terremoto que azotó Haití. Se puede establecer a la fecha cuántas víctimas, cuántos muertos que quedaron sepultados en los escombros y otros que todavía tienen lesión permanente como consecuencia de ese fenómeno devastador que azotó la isla. Y cada vez más problema en la vecina nación e inestabilidad social, mientras los países del primer mundo solo se pronuncian. Solo se pronuncian, pero no hay una solución a la vista. Muy lamentable que una nación que comparte con nosotros el territorio no haya podido lograr su estabilidad, porque todos los problemas que se suscitan al interno de la vecina nación nos van a impactar de manera directa a nosotros. Somos el país más cercano, que compartimos frontera terrestre. Tenemos un promedio de 300 kilómetros de frontera desde Dajabón hasta Pedernales, y para ellos correr y tirarse en el mar, para lanzarse en el mar, muchos lo hacen y llegarían a Cuba o a cualquier otro país suramericano o centroamericano, pero la mayoría es hacia acá, y por eso tenemos la mayor presencia haitiana, a excepción de Canadá, porque se dice que Canadá tiene más haitianos que nosotros. Por eso Canadá es de los países primermundistas, de las primeras economías del mundo que están apostando a una estabilidad en Haití, porque tienen una migración que ya no quieren más haitianos allá. En Canadá no quieren más haitianos. Pero los gobiernos de Canadá y República Dominicana han suscrito un comunicado en el que ratifican la salida a las relaciones bilaterales y de socios, en el que reconocen la necesidad de restablecer la estabilidad en el vecino país de Haití. Ojalá no se queden palabras, porque ya los dominicanos de este lado creemos muy poco en esas promesas
porque no se materializan en hecho y nosotros sufrimos de manera directa, aunque a veces veo que hay cierta hipocresía con el asunto del problema haitiano, porque hoy me envían una nota que también sale reseñada en los medios de comunicación nacional. ¿Qué dice esta nota? Ve prioritario legalizar a haitianos agricultores. Mírenlo aquí. Esto significa que para la producción agrícola y otros renglones de la economía nacional, sin la mano de obra haitiana sería imposible. Porque los dominicanos, nosotros los dominicanos, hemos abandonado muchos trabajos que ya no tenemos el deseo de volver a ese tipo de trabajo. Principalmente la construcción. Hay muy pocos dominicanos trabajándola. No porque ellos no quisieran estar ahí, es que los salarios no eran muy buenos, eran salarios esclavistas y solo los haitianos podían hacerlo. Ahora los haitianos que inmediatamente entran a la construcción se hacen albañiles, maestros constructores, terminadores, y son ellos los que están en la construcción. Igual en la agricultura, en los predios agrícolas, la labranza de los predios agrícolas, corte de guineo, recolección de café, cacao y todos los demás rubros agrícolas, ahí está la mano de obra haitiana, que no podemos prescindir de ella. Este es un tema que hay que tratarlo con mucha delicadeza, partiendo de ese hecho. El dominicano viene del campo, apenas sabe firmar su nombre y con faltas ortográficas, pero cuando llega aquí no quiere un empleo cualquiera. Quisiera que lo nombren en una oficina. Y esa es la realidad, y la economía dominicana tiene que seguir en movimiento y de una forma u otra se necesita una mano de obra, un obrero, un jornalero que pueda ir a labrar los predios agrícolas para seguir produciendo arroz, habichuela y todos los productos de consumo, tanto para la economía nacional como para la exportación. Pero aquí, esta noticia nos dice a nosotros que por un lado una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Un 60% de los productores del sector agropecuario utiliza mano de obra haitiana. Un 60%, que en su mayoría está en el país de manera ilegal. Esto lo afirma Omar Ramírez. Omar Ramírez fue ministro de Agricultura, un hombre que sabe mucho de eso, y presidente de la Junta Agropecuaria, me parece. Sí, la YAP, Junta Agroempresarial, no sé, sí, del agro, los empresarios del área agrícola, Omar Benítez. Entonces, aquí lo que veo es que se habla de deportaciones masivas, y cuando hacen deportaciones masivas el campo está muerto porque no hay quien recolecte la agricultura que se produce allí, el guineo, el cacao, la habichuela, la cebolla, el banano, todo en sentido general. Entiende Omar Benítez prioritario regularizar y legalizar el estatus migratorio de esos haitianos, de esos braceros, porque ahora mismo estamos todos en falta. Es un hecho incontrovertible, dice Benítez, en los actuales momentos. Y ciertamente dice, al indicar que el personal a contratar debería ser dominicano, que debería ser dominicano. El Código de Trabajo es claro. La norma legal que regula el trabajo en el país, Código Laboral o de Trabajo, establece 80-20. Pero ese 80-20 no se está cumpliendo en las áreas laborales que yo indiqué hace un momento. No se cumple. En las construcciones de vivienda, complejos habitacionales, usted va a ver allí 100% haitiano. Y en la agricultura, mucho más todavía. Mucho más todavía. Además va a ser bien difícil poder eliminar la migración, porque usted nada más tiene que montarse en un autobús de expreso liniero, de esos que van de aquí de Santiago hasta Dajabón, y al momento de abordarlo, cuente los dominicanos que se van a montar en ese autobús, que si son 4 o 5 serán muchos, los demás son haitianos todos. Pero aborde el mismo autobús desde la parada de Dajabón para acá, y usted se va a dar cuenta
que la mayoría son haitianos también. ¿Cómo entran y salen tantos haitianos en todos los autobuses de esa línea que transporta pasajeros a Montecristi y Dajabón? ¿Cómo entran y salen tantos haitianos? Todos tienen pasaporte, todos tienen carnet. Bueno, hay unos controles migratorios fuertes en 4 puntos de chequeo desde que usted sale de Montecristi y veo que pasan. Pero bueno, habría que preguntar entonces, porque se está hablando de migración ilegal, pero entran y salen muchísimo por ahí que presentan un pasaporte. No sé si ese pasaporte tiene una visa o tienen un permiso de entrada y salida, pero ellos lo presentan y lo dejan pasar. ¿O será que los guardias que están ahí, en esos puntos fronterizos, en esos puntos de chequeo fronterizo, lo chancean, le dan un chance para que crucen? No lo sabemos. Pero sí sabemos, lo que sí sabemos es que el tercer mercado más importante de República Dominicana es Haití. Es el tercer mercado más importante, indiscutiblemente. La mayoría de pollos, huevos y otros productos alimenticios que se producen aquí, se lo vendemos a Haití. Todo ese excedente de huevos y pollos y otros productos, ellos son que lo compran. Y ese mercado informal, porque vamos a decir que hay 4 mercados, uno en Dajabón, otro en Elia Piña, uno en Jimaní y otro en Pedernales. 4 mercados. Ahí se hace algo que produce un intercambio entre los 2 pueblos. Y lo que se hace por la montaña. ¿Cuánto contrabando se hace por ahí que usted no lo sabe, que el gobierno no lo sabe, que el gobierno no recibe un peso por ahí en las aduanas? Pero como indicaba, Haití es el tercer mercado más importante para nosotros. Exportamos de todo exportamos hacia allá. 12 millones de dólares produce esa relación comercial con Haití en arroz y de 2 a 3 millones en pollo al mes, en pollos. Oiga esto, solo en pollos. De 18 a 20 millones en huevos. Es que estamos hablando de una suma millonaria en ese mercado formal que se hace en los 4 mercados. En plátano, yuca, entre otros productos de la canasta básica también. Esta afirmación es de Osmar Benítez también. Osmar Benítez conoce bien ese negocio, conoce bien cómo se mueve el negocio en la frontera. Pero todavía República Dominicana no ha entendido que Haití podría ser tal vez el primero o segundo socio comercial nuestro. Pudiéramos sacarle más beneficio a esas negociaciones con el vecino país. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está buscando renovarse en un 22.2% el egreso de sus profesionales en 10 años, mejorar la calidad. La UAS, yo sigo diciendo que con todas las limitaciones que puede tener la universidad, todavía sigue siendo buena. ¿Qué ha dañado a la UAS? Bueno, la política interna, la política partidista que se ha metido en el seno de la Casa de Altos Estudios, influye en todo, impacta todo, las actividades administrativas, los empleados, todo. E incluso quienes van a dirigir tanto las asociaciones de empleados como de estudiantes, profesores, como los rectores y los que dirigen los centros regionales. Pero la UAS, si lograra superar este lastre, volviera a recuperar la calidad que se mantuvo durante muchos años. Pero aún sigo creyendo que está dentro de las universidades buenas del país y la que provee la educación a los pobres de República Dominicana. Vamos a la pausa, retornamos en breve con otros temas de interés. Realidad en contexto.